Bueno, vamos a realizar un ejemplo de las funciones de estadísticas, pero adicional a eso vamos a ir reforzando los conocimientos que hemos venido realizando. Entonces, miren, selecciono esta columna y me voy a autosuma. Lo voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes de pronto vayan reforzando estos conocimientos, ¿no? Y comisiones también lo sumo. Listo, esto no creo que haya ningún inconveniente. Vamos a calcular el promedio. ¿Cuál era la fórmula? Igual promedio, le voy a poner en mayúsculas, igual promedio, abro paréntesis y selecciono la columna, el rango de celdas que quiero sacar el promedio. Cierro el paréntesis y doy un enter. Listo. Voy a hacer acá igual promedio, abro paréntesis, selecciono el rango de celdas, cierro paréntesis y doy un enter. De la misma manera acá, igual promedio, abro paréntesis, selecciono la columna, cierro paréntesis y doy un enter. Por favor, irán verificando que tengan los mismos valores. Entonces vamos a realizar esta parte. Selecciono estas celdas, autosuma. Selecciono estas dos celdas, autosuma. ¿De acuerdo? Siguiendo los parámetros que me dan acá. Listo, por favor, confirmen que tengan esto igual. No hemos hecho nada del otro mundo, miren, simplemente estamos retroalimentando lo que hemos visto en la primera clase. Ahora, por favor, vamos a retroalimentar lo que vimos ayer con el concatenar. Miren, dice que necesito concatenar esto, nombre, apellido, ciudad y sueldo. Pero el texto quiero que me quede así. Carlos Castro es de Quito y su sueldo es de 100. Entonces, miren, sería igual. Concatenar, abro paréntesis. Cojo el nombre, la celda B4, punto y coma. ¿Qué necesitaba ahí? Un espacio en blanco, ¿verdad? ¿Cómo colocaba el espacio en blanco, aspirantes? Con las comillas. Con las comillas. Listo, doy el espacio en blanco, punto y coma. Listo, ahora me dice Castro. Selecciono la celda que contiene ese valor, que es el apellido, punto y coma. Abro comillas porque me dice que necesito el texto que dice es de. Doy un espacio en blanco, escribo es de, dejo un espacio al final, cierro comillas, punto y coma, y selecciono la celda que tiene la ciudad, que es la D4. Punto y coma. Hasta ahí tengo Carlos Castro es de Quito. Abro comillas, necesito espacio en blanco y su espacio en blanco, cierro comillas, punto y coma. Selecciono donde tengo el sueldo, que es la celda F4. Punto y coma. Tengo, no, perdón, aquí tendríamos que poner y su sueldo es de una vez el texto completo. Y al final tendríamos esta parte. Vamos verificando. Doy un enter para ver si es cierto. Correcto. Entonces vamos a ver la fórmula. Vamos a revisar. Siempre aquí de pronto nos puede ocasionar un poco de confusión. Carlos, espacio en blanco. Castro, espacio en blanco. Es de, espacio en blanco. Quito, correcto. Espacio en blanco. Y su sueldo es de, espacio en blanco, 100. Correcto. Entonces está bien la fórmula. Listo. Entonces funcionó. Arrastramos hacia abajo. Listo. Y le amplío las celdas para que se vea bien. Ahora sí, miren, esto es a base de repaso, cogiendo cosas específicas de lo que vimos ayer, porque este concatenar es bastante sencillo, pero a la vez también a veces se les complica cuando son textos muy largos. Ahora sí, miren, vamos a ver las funciones estadísticas. Vamos a ver la función max, la función mínimo, vamos a ver la función contar sí, el promedio y el promedio punto sí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, les voy a enunciar acá las funciones que vamos a ver. Funciones estadísticas. Vamos a ver la función min, la función max, la función contar punto sí. Vamos a ver la función promedio y promedio punto sí. Solicito, Magistro, podemos nosotros también eso. Si es que gustan, no tengo yo ningún inconveniente en que ustedes lo copien. Yo lo pongo a manera didáctica. Entonces, miren, estas funciones son muy fáciles. La función mínimo nos ayuda a seleccionar
el número mínimo, el valor mínimo de un rango. ¿De acuerdo? Es decir, miren, ¿en dónde se utiliza mucho esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, sus calificaciones, su nota final. Digo, a ver, ¿cuál es el que tiene la nota mínima? Entonces, hago una fórmula y me da el valor mínimo. ¿O quién es el que mejor promedio tiene? Entonces, saco el máximo de un rango de calificaciones. Entonces, esta función es súper útil. ¿Cómo funciona? Me voy acá. Dice el sueldo máximo, dice, no, pilas con esta parte, dice el sueldo máximo. Entonces aquí mismo ya me está indicando de qué columna me está haciendo referencia. Entonces yo pongo igual min, así se llama la función. Abro paréntesis. ¿De qué me estaba pidiendo? De la columna sueldo. Entonces selecciono desde la celda F4 hasta la F13. La selecciono. Cierro paréntesis y doy un enter. Tengo que verificar esto. Doy un enter para verificar. A ver, el mínimo 100, correcto. Si cambio yo algún valor por acá, por ejemplo, en vez de 110 le pongo 5. Ah, ya, automáticamente se quedó. Ah, no, perdón, aquí ha sido el sueldo máximo. Me confundí. Vamos a hacer el máximo. Bueno, el máximo es básicamente lo mismo. Ponemos igual max. Abro paréntesis y seleccionamos lo mismo. Seleccionamos ese rango. Doy un enter y verifico. Con el mínimo, igual min. Abro paréntesis y selecciono la columna de sueldo. Cierro paréntesis. Miren, entonces son unas funciones bastante sencillas. ¿De acuerdo? Listo. Imagínate. Continuamos. Ahora me dice el ingreso máximo. ¿Qué función pongo? A ver, alguien que me diga, ¿cuál función utilizo? El max. Max. Igual max, abro paréntesis. ¿Y qué columna selecciono? ¿En dónde tengo los ingresos? ¿Qué columna Total de selecciono? ingresos. ¿Perdón? Total de ingresos. Ya, correcto. Cojo la H, desde la H4 hasta la H13. Listo. Cierro paréntesis y verifico. Como están cantidades pequeñas, es fácil verificar. Sí, en realidad es el valor más grande. Ahora, para sacar el mínimo, coloco igual. La función se llama min. Abro paréntesis y vuelvo a seleccionar el mismo rango. Con el mouse. Cierro paréntesis y doy un enter. Y verifico. Sí, en verdad el 150 es el número menor. Vamos a continuar. Ahora, jóvenes, vamos a contar registros. ¿Qué habíamos dicho en clases anteriores cuando estábamos trabajando en correspondencia? ¿Se acuerdan? Estos son registros, toda esta fila, este conjunto de datos que dice nombre, apellido, ciudad, edad, sueldo, comisiones, ingresos, concatenar. Todo eso es un registro. Entonces aquí me dice cuántos registros tengo. Como no tengo numerado acá, imagínense si tengo una lista muy grande. Ponerlos a contar manualmente como lo voy a hacer ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a ser una eternidad, ¿verdad? Entonces, miren, es mucho más fácil utilizar una función. Entonces le pongo igual, contar. Mire, ahí mismo nos dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ojo. Entonces, contar registros, ciudad. Veamos si es que nos coge. Yo lo he puesto así. Cierro paréntesis y doy un enter. ¿Qué sucedió? Me salió 0. Y está bien. Porque, ¿qué me decía? No son números, correcto. Entonces, eso lo hice un poquito de adrede para que ustedes se fijen y recordemos siempre que no es de eso. Entonces, vamos a cambiar aquí a edad. Entonces, ahí sí voy a poner igual, contar, abro paréntesis y me dice contar registros de edad. Entonces, selecciono el rango de edad. Ahí sí, cierro paréntesis y ¿qué valor me va a salir? 10, que fue lo que contamos manualmente. Obviamente yo puse otro contar registro de sueldo, que ¿qué valor va a salir? De la misma manera nos va a salir 10, pero lo hicimos para retroalimentar un poco esta función. Entonces pongo igual, contar,
abro paréntesis y ahora selecciono sueldo. Listo, selecciono el rango de sueldo, cierro paréntesis y doy un enter. Como les habíamos comentado, ¿qué valor va a salir? 10. Estamos reforzando esta fórmula. Realicen, por favor. Función más. Se llama contar.si. Dice contar cuántos son de la ciudad de Ambato. Entonces, si ustedes se fijan, nos está un poco condicionando, ¿no es cierto? Nos está diciendo, a ver, por ejemplo, ¿cuántos son de la ciudad de Ambato? Estamos segmentando un poco nuestro universo. Entonces, ahí utilizamos la función contar.si. ¿De acuerdo? No es muy difícil. Entonces, observen, por favor. Pongo contar.si. Miren, dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Abro paréntesis y cojo el rango. ¿De dónde me dice? De ciudad, ¿no? Entonces voy a seleccionar de este rango. Quiero que me indique cuáles son de la ciudad de Ambato. Entonces, miren, pongo el rango. De ahí que me dice punto y coma. Así es la sintaxis. Y el criterio, que sea de Ambato. Pero chicos, cuando nosotros coloquemos o estamos comparando textos, siempre tengo que ponerlo entre comillas. Entonces pongo Ambato y cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces miren chicos cómo va a quedar la fórmula. Pongo igual contar.si, abro paréntesis, coloco el rango, punto y coma. ¿Y qué me decía? ¿Cuántos son de Ambato? Entonces, como es un texto, tengo que ponerlo entre comillas. Doy un enter. Ahora, voy a volver a hacer, dice, contar cuántos son de la ciudad de Quito. Entonces, básicamente es lo mismo. Igual, contar.si. Abro paréntesis. Aquí ya me da la sintaxis o me da qué es lo que yo debo ingresar, el rango. Entonces, como me está diciendo de ciudad, obviamente me voy a ciudad. Selecciono. De ahí que me dice punto y coma. ¿Cuántos eran de Quito? ¿Qué tengo que hacer ahí? Cuando va un texto, tengo que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Sí, aspirantes. Entonces, Sí, magíster. cierro comillas y cierro paréntesis. Así nos va a quedar la fórmula. Igual, contar.si desde D4 hasta D13, punto y coma, Quito. Doy un enter y verifico. 4. 1, 2, Sí, 3, magíster, 4. 4. Correcto. Entonces estamos trabajando bien con la fórmula. Vamos a tener que contar cuántos son de la ciudad de Cuenca. Entonces igual, contar.si, abro paréntesis, selecciono ciudad, ¿sí? Punto y coma y pongo entre comillas Cuenca. Porque si es que no coloco entre comillas Cuenca, veamos qué es lo que sucede para que estén prevenidos. Miren, me sale 0. Entonces la fórmula, algo está pasando. Como era lo que sucedió con el aspirante hace un momento. No era que no ha puesto comillas, sino que ha seleccionado la columna cambiada. Listo, entonces miren, me salió 3. Verifico y estoy en lo correcto. Ahora, miren, dice promedio. El promedio este es el que hemos trabajado acá. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar, dice, el promedio de los que la edad son mayor o igual que 20. Ah, no, perdón. Vamos acá, dice, contar cuántas comisiones son 50 y cuántas comisiones son 20. Aquí me he equivocado en el texto. Entonces, perdón, me salté estos márgenes, estos cálculos. Entonces, vuelvo a poner igual contar.si, vamos a seguir trabajando con el contar.si. Abro paréntesis y selecciono de las comisiones ahora, de aquí. Listo. Pongo punto y coma. ¿Y qué criterio? Me dice que sea igual a 50. Entonces aquí coloco el número, 50, pero no le pongo entre comillas. Entre comillas, recuerden chicos que va solo cuando son textos que estoy yo comparando. Entonces cierro paréntesis y pongo enter. Me dice 4. Voy a verificar. 1, 2, 3, 4. Correcto.
Voy a hacer lo mismo. Dice, contar cuántas comisiones son igual a 20. Pongo igual. Contar punto sí. Abro paréntesis. Me dice de la columna comisiones. Selecciono. Punto y coma. Y como me dice que cuántas eran igual a 20, pongo 20. Ojo, chicos, cuando estoy comparando el criterio, que es un número, va solito. Si en el criterio estoy comparando texto, lo pongo entre comillas. Doy un enter, por favor, y verifico. 6. Listo. Estamos en lo correcto. La fórmula está funcionando bien. El promedio es la función que vimos acá. Ahora dice el promedio en donde la edad es mayor o igual que 20. También vamos a sacar el promedio de los sueldos que son mayor o igual que 200 y el promedio de los ingresos que son mayor o igual que 500. Entonces aquí ya no es solo el promedio porque me está dando una condición, ¿no es cierto? Me está dando un parámetro para esta fórmula. Entonces es igual promedio punto sí. Abro paréntesis. ¿Qué me dice? El rango y criterio. Entonces me dice del promedio. Me voy acá. Selecciono el promedio de la edad. Selecciono aquí, punto y coma, y que me decía que sea mayor o igual que 20, ¿verdad? Entonces, mire, promedio punto sí, selecciono el rango, punto y coma, y pongo el criterio que ya me daba en el texto. Mayor o igual que 20. Déjeme ver, creo que me falta algo. Vamos a poner aquí. Entonces vamos nuevamente, ponemos igual promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono la edad, punto y coma. Como es de ahí el criterio va entre comillas, decía mayor o igual que 20. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí vamos a comprobar si es que funciona la fórmula. Recuerden que en las comillas iba cuando están estos símbolos, cuando es texto y cuando solo está comparando un número, ahí va sin comillas. Doy un enter. Listo, entonces ahí me está sacando el promedio de los que son mayores que 20. Mayores o iguales que 20 sería de 20, 22, 23 y 20. Sumaría estos 4 y dividiría para 4. Eso es lo que me está haciendo. Ahora, vamos con el siguiente. Promedio de los sueldos mayores o iguales que 200. De la misma manera, pongo el signo igual, promedio, punto sí, abro paréntesis, selecciono la columna sueldos, listo, punto y coma, y nos dice que sean mayores o iguales que 200. Recuerden que tenemos que poner entre comillas. Listo, miren cómo está la fórmula. Vayan verificando, por favor. Listo, jóvenes, estamos hasta ahí. Doy un enter y vamos verificando que nos salgan los mismos resultados. Voy al último, dice que el promedio de los ingresos que son mayores de 500. Pongo igual, promedio punto sí. Abro paréntesis y me voy a la columna ingresos. Selecciono, punto y coma, y pongo el rango. Era que eran mayores o iguales que 500. Cierro comillas y cierro paréntesis. Doy un enter y verifico los valores, por favor.